ya esta es la cuarta conferencia que se ha ido constituyendo, digamos, en función de varias temáticas, especialmente o casi, digamos, vinculadas al ámbito del campo artístico y de la cultura, ¿no? De los debates del campo artístico en términos de visualidades, estéticas, pero también de los debates más amplios en tanto la cultura como universo de sentidos. En este caso, y este encuentro partiría de algo que usualmente siempre estamos discutiendo y que tal vez mostrar aquí una imagen permitiría entender sobre el asunto, que es lo que usualmente dentro de la lógica cotidiana y no cotidiana hablamos nosotros de gusto. Exacto, ¿no? Sin querer, ¿no es cierto? Entonces en la lógica cotidiana hablamos nosotros de gusto y hablamos de mal gusto. Pero quisiera centrarme especialmente en lo que significaría el mal gusto, cómo poder definir y cómo poder problematizar. Si bien es cierto, es una categoría que uno podría decir que parte de cuestiones eminentemente subjetivas, no necesariamente es así, sino que sí hay una forma de comprensión alrededor de esto. Y esto creo que es lo interesante, es decir, el mal gusto no solo parte, digamos, de una apuesta subjetiva y de clase definiendo lo que sería el buen gusto frente, digamos, ¿no es cierto?, como su opuesto, sino más bien que sí permite entender cierta estructura, especialmente, ¿no es cierto?, para poder mirar y entender que obviamente no estamos acá tampoco en una posición de decir que aquello es mal gusto y por tanto se juzga a partir digamos, de este horizonte, sino más bien cómo poder entender ciertos productos culturales que en determinado momento, sea por lógicas de racialización, género y todo, pasarían y se consumirían como una lógica vinculada a esto de lo que sería un juicio como el mal gusto. Entonces, parece chévere poder discutir estos temas que usualmente no se discuten, sobre todo en momentos contemporáneos en que tal vez hay cuestiones que apremian, ¿no? Es decir, cotidianamente estamos, digamos, siendo coactivados por toda una serie de políticas de corte neoliberal y que tal vez nos ponen en una cuestión mucho más reactiva a las cuestiones más básicas de sobrevivencia. No obstante, creo que la posibilidad de trasladar la clase acá resulta interesante, primero porque están acá los estudiantes y gente que también está vinculada a esto, y segundo, poder mantener un diálogo acerca de lo que implicaría este tema, ¿no? Porque todos nosotros nos cruza, nos transversaliza la idea del gusto como tal, al momento de vestirnos, al momento de escuchar, no a escuchar algo, al momento de consumir algo, al momento de mirar. Entonces, más bien, la idea es presentar algunas nociones, algunas apuestas, digamos, desde la cuestión, digamos, teórica, digamos, de discusión, crítica, y que no solo se convierta en una idea de conferencia, sino que si tienen alguna cuestión alrededor del tema pueden ir también hablando, diciendo, deliberando, ¿no?, como tal. Entonces, más bien quisiera iniciar situando algunas ideas como básicas en relación al tema. Es claro que la noción de gusto, por lo menos, está o estuvo y sigue estando presente, especialmente en el campo de la estética y en el campo del arte, que es sobre todo donde puede evidenciarse, especialmente para situar un contexto de nacimiento que podríamos ubicar tal vez en la modernidad entre el siglo XVII y XVIII, especialmente con los procesos ya no de oficio, sino de profesionalización del arte, pensando la diferencia con el oficio. Pensemos la pintura, la literatura, la escultura, es decir, este principio de especialización, diferenciando del de oficio, ¿no? Y que ahí tal vez ciertas instituciones matrices tomaban a cargo la función de definir lo que era o no era arte, pero también lo que tenía y no tenía gusto. Pensemos la idea, ¿no es cierto?, de las academias, ¿no? Las academias de bellas artes, museos, ¿no?, como estamos acá. Entonces, partiendo de ese contexto. No obstante, habría que decir algunas cosas también. La segunda idea es que, claro, en ese recurso, ¿no?, se fue posicionando algunos elementos para medir aquello que significaría tener gusto
o no tener gusto. ¿Y qué pasó de manera ineluctable, de manera inevitable por la lógica de clase? ¿Qué era y qué no era? Y claro, el texto sobre el cual nosotros pensamos esta idea es el texto de Umberto Eco, que es Apocalípticos e Integrados, que es un texto que pone en discusión dos cosas, ¿no? La idea, digamos, de entender el mundo de la cultura de masas como una forma crítica y de rotunda negación, o entender el mundo de la cultura de masas como una forma a la cual nosotros podemos de algún modo generar procesos de inmersión y que estarían bien, ¿no? Por eso apocalípticos integrados, los apocalípticos que serían esencialmente las personas que niegan esto, ¿sí? Que niegan toda la cuestión de la industria cultural, ¿no? El consumo, y los integrados los que glorificarían aquello como una forma, digamos, de lógica accesible, ¿no? Como una forma de acceso, digamos, a las formas de percibir, consumir las lógicas en este caso, del campo artístico, ¿no? Y claro, ahí aparecen toda una serie de elementos que tal vez vamos a irlos de algún modo retocando, digamos, no es el centro de esta conferencia, pero la idea de la alta, de la cultura media y de la cultura popular que está presente en todo esto. En ese plexo lo que nosotros podríamos decir es, habría que plantear el primer acercamiento que hace Eco, Umberto Eco, que es tal vez fue de los últimos enciclopedistas del siglo XX, es lingüista, es semiólogo, es crítico cultural, es historiador, es escritor, bueno, tiene muchas potencialidades, ¿no? Es tal vez fue uno de los grandes intelectuales, y lo que él plantea es una cuestión bien interesante, que es por lo menos en los últimos 200 años, no 200 siglos, 200 años, la noción de gusto y de mal gusto se hizo muy difícil conceptualizarla, o por lo menos definirla. Y eso resulta interesante, ¿no? Definirla en un sentido tal vez universal. ¿Por qué razón? Porque obviamente el gusto y el gusto se configuran a partir de periodos históricos concretos en los cuales las producciones estéticas, ¿no es cierto?, y artísticas son también concretas como tal. Entonces la dificultad es esa, cómo poder definir actualmente el mal gusto o el gusto. Tal vez los aportes que se hacen en el siglo XX, especialmente un poco desde el postestructuralismo, la sociología de Bourdieu, nos ayuda a entender un poco la idea de la conformación del gusto a partir de los capitales. Ahora, eso también puede ser tasado con tal vez esta mirada en relación a lo que Bourdieu un poco presupone, no lo dice, y que Eco sí hace énfasis y muy fuerte, que es la importancia radical que tiene la cultura de masas, o la cultura, digamos, en este caso, fordista, si se quiere, ¿ya? Si cultura de masas y fordismo son, digamos, dos cuestiones bastante análogas, sobre todo por el tipo de producción que se hace. Como se produce, digamos, en lógicas industriales, se produce también toda una serie de elementos, artefactos, obras muy cercanos o de manera casi, digamos, de manera, digamos, replicada de la lógica económica, digamos, en este caso del sistema. Es decir, el lugar que ocupa la economía y la economía postfordista resulta tremendamente importante para entender esta lógica del gusto como tal, ¿no? Otra de las ideas que un poco habría que remarcar en el texto y sobre todo en la apuesta, ¿no es cierto?, es el mal gusto por sí mismo no dice mucho, porque el mal gusto necesitaría de públicos de algún modo especializados y educados para definir qué es el mal gusto o el buen gusto, ¿sí? Ahí tal vez es yo diría, lo nodal de Eco, que es un poco definir qué tipo de conceptos y de estructura podría tener el mal gusto. Eco es muy claro, ¿no es cierto? Él plantea que para entender el mal gusto habría que suponer y conceptualizarlo a partir de ciertas, en este caso, estructuras, ¿no? O de ciertas posiciones que pueden ser entendidas, en este caso, como un concepto, si bien es alemán, pero un concepto que sirve para pensar aquello en dos niveles, que es el concepto de kitsch. ¿Por qué razón? Porque claro, uno decir el mal gusto implicaría casi una especie de respuesta
diría incluso bastante conductual en términos de lo que me gusta o no, o de lo que yo pueda ver y no. En medida de que pudiera tener tal vez más educación, especialización en cosas, tendría un mejor gusto frente a otras cosas que no están, digamos, en el ámbito tal vez de mi cultura o en el ámbito tal vez de mi horizonte. Entonces, aquí viene tal vez la riqueza de la discusión sobre el mal gusto. La primera es que no podemos entender el mal gusto al margen de un concepto clave, de un concepto tipo, que vendría a ser el concepto de kitsch, ¿no? El kitsch resultaría tremendamente, yo diría, importante al momento de ir pensando las dinámicas y las inversiones en relación a la potencia que podría tener el análisis de algo como tal, ¿no? El kitsch vendría a ser sobre todo el eje transversal y de producción cultural que tiene el postfordismo para poder pensar esto que nosotros entendemos como mal gusto. Es decir, el fordismo es quien determina, gracias al kitsch, lo que podría entenderse como mal gusto, pensando específicamente con un tipo de mecanismo. Y este mecanismo me parece que es importantísimo, que es: no podemos entender el kitsch ni el mal gusto al margen de las cuestiones más mediáticas o de la cultura o de la mid-culture. Es decir, una cultura configurada, creada y construida a partir de un horizonte y un orden estrictamente mediático. ¿Qué estrictamente mediático quiere decir? En términos de mediaciones que podrían ser las más modernas, que podría ser el cine, ¿no es cierto?, en su momento, la fotografía, la televisión, digamos como un elemento, yo diría, cardinal ahí, la televisión y la producción de lo que implicaría el ser televisivo, pensando específicamente telenovelas, programas, series, ¿no?, como tal, y otros tipos de géneros que estarían pensados para la sociedad de masas, ¿no?, como tal. Entonces, este primer momento de contextualización permite, digamos, en este caso, derivar en dos cosas, perdón, en una cosa muy puntual. El kitsch, aunque parezca absolutamente anárquico o absolutamente desordenado, tiene un orden, ¿sí? Y es un orden que se pliega esencialmente a un proceso de estructura como tal. Kitsch, que nos puede decir a nosotros muchas cosas en términos de lo que dice Eco y en términos del mundo alemán, y pastiche en lo que podría ser tal vez dentro del mundo anglosajón, ¿no?, que especialmente lo retoma un teórico, digamos, ¿no es cierto?, que se llama Friedrich Jameson, que falleció hace un tiempo corto. Entonces, claro, pensar eso. Kitsch no quiere decir simplemente la sumatoria de desórdenes visuales, estéticos, coloridos, sino más bien el kitsch vendría a ser una forma nueva de estructura. Ah, gracias. Perdón. No, es agüita. Entonces, claro, ahí tal vez nosotros podríamos un poco ir profundizando sobre lo que implicaría, ¿no? Porque particularmente siempre se piensa que el gusto y el mal gusto especialmente responde a lógicas que son obligatoriamente poco pensadas. Y más bien lo que nosotros podríamos entender a partir del debate que estamos haciendo es que el kitsch y el mal gusto está de algún modo normado por redundancias, ¿sí? Es decir, está de algún modo normado por lógicas que de algún modo reafirman mensajes de mensajes como tal, ¿no? Y esto podemos ver en todas las obras que de algún modo pueden ser ejemplo de esto, ¿no? Yo quiero un poco, para ir interactuando, traje algunas cosas que me parecen importantes en términos de kitsch, sobre todo poner en debate si es que aquello parecería solamente una voluntad del productor, del creador, o no. Y podemos poner el video. No valió. No nos da la vida, no. Bueno, el video es que iba a jugar con esto. A ver, yo traje un videoclip que más o menos me toca hacer como la literatura del 19. Si la literatura del 19 estilo Emile Solá era una literatura
sumamente densa y detallosa era porque la gente no podía imaginarse mucho, por tanto había que hacerle imaginar. Ahora ya alguien así no haya ido al mar sabe lo que es el mar, ¿no? Voy a hacer ese ejercicio un poco. Traje 2 videoclips. El uno es de una cantante de música chicha del Perú que se llama Flor de Huaraz. No sé si han visto. No, si quieren pueden buscarle ahí en el YouTube. Sería chévere para que poco hablar sobre eso. Se llama Flor de Huaraz y la canción se llama Gringo Chic. Es una cosa, diría, bastante estrambótica, pero me parece que puede ir pensada de ese modo, ¿no? Si le pueden ver, ahí no se pueden hacer como galladita y todo. Se llama Flor de Huaraz, se llama Gringo Chic. No sé si la encontraron ya, ¿sí? Flor de Huaraz. Huaraz con H, ¿no? Huaraz en Perú. ¿Ya? Planteé este videoclip simplemente para entender, claro, lo que usualmente se supone con el mal gusto, que es una estructura de valores, ¿sí? Es decir, el kitsch vendría a ser un mal sistema dentro de los valores del arte. Es un videoclip donde está una mujer, ¿no es cierto?, con toda una vestimenta característica, digamos, del género chicha, y está con su pareja, que es un gringo, ¿no? Y la canción es una canción, si ustedes pueden ver la estructura de la lírica, responde a una cuestión de casi un diálogo intercultural, más o menos, ¿no? Entre ven al Perú y yo igual también quiero ir al Perú, y de una serie de cosas, y que además juegan con la idea esta del doble sentido, ¿no? Como tal. Entonces, evidentemente en primera instancia uno puede causarle bastante humor el video, porque realmente sí tiene cosas muy chistosas. Especialmente les recomiendo que vean al final, ¿no? Hay una cosa graciosísima que le hace bailar a ella y le toca con un avioncito y es gracioso. Ahora, yo preguntaría ahí, ¿en qué medida esto puede o no contener una estructura de mal gusto? Bajo la lógica un poco que estamos discutiendo. Cuando ustedes ven este video, ¿no es cierto?, este videoclip, yo les pregunto, ¿en qué medida esto puede contener una lógica de valores o un sistema de valores del mal gusto dentro de la lógica, en este caso, de la producción visual bajo, digamos, el género del videoclip? Les pregunto, ¿cómo ustedes le miran eso? ¿Qué tipo de valores del mal gusto podría contener? Me refiero, si podría o no contener. Es una pregunta para ustedes para ir planteando. Que de ahí vendría el siguiente punto sobre el kitsch. ¿Sí? ¿No? ¿Estaban pensando? ¿Qué dicen, compas? Cualquiera. Claro. Claro. Y eso es interesante, ¿por qué razón? Porque pensemos una cuestión así como clara, es decir, esto podría caer en el mal gusto porque tal vez quien está representando y performando este tipo, digamos, ¿no es cierto?, de poner en escena esta canción, responde a ciertas lógicas, a ciertos valores estéticos, fenotípicos, digamos, de un proceso de racialización no contrahegemónico, sino más bien subsumido y dominado, ¿no es cierto?, que vendría a ser en primera instancia. Y eso digamos, nos da chiste en primer momento, es decir, se vuelve gracioso. Ojo, no estamos diciendo acá que solo hay que reírnos, no sé, de Monty Python, no, o sea, esto también nos parece gracioso. Ahora, lo que nosotros podríamos decir para problematizar aquello es que el mal gusto y el kitsch no solo responden a una lógica digamos, a una lógica de sistema en relación al campo estético, sino que también el kitsch construye y se juega especialmente por lo que representa, en tanto, si ustedes quieren, modos de hacer ver y modos de percibir.
Es decir, el kitsch no solo está en esto que nosotros podríamos decir en una lógica tremendamente exagerada. Es decir, esta señora que se llama Flor de Huaraz es mestiza. Y para hacer ver que es indígena, exacerba lo indígena, que es más o menos también el problema, por ejemplo, cuando se hacen personajes de corte gay. Se exacerba lo femenino, como si así fueran los gays, como tal. No, por suerte en esta sala tenemos a alguien que sí entiende y conoce el concepto de interculturalidad y de este debate, que aquí está por suerte el Inti Cartucci, que pues le conoce, es intelectual, digamos, del indígena y del mundo andino. Entonces, estamos entrepesados, ya ven, ¿no es cierto? Entonces, viene a ver la ponencia, ¿no? Entonces, la idea es, ¿no es cierto?, ver que el kitsch impone un modo de representación. En este caso, este tipo de videoclip, ¿no? Flor de Huaraz, ¿no? Desde el nombre plantea toda una serie de elementos que nosotros podríamos leerlo en clave conceptual, me refiero sobre las cosas que podría proyectar. Vestido, ¿no es cierto? Letras, ambiente, una lógica, si ustedes quieren, bastante anodina, deformada de lo que implicaría el erotismo, la seducción, porque la canción trabaja sobre ese horizonte. Cómo ella le seduce al gringo y el gringo se vuelve loco por una peruana de los Andes, ¿no es cierto? Y claro, hay una serie de, digamos, de interacciones y de, por así decirlo, diálogos corpóreos muy fuertes ahí, ¿no? Porque, digamos, en un momento dado ella se sube un poco el vestido y una serie de cosas. ¿Ya? Sí. Total. Yo solo puse un ejemplo, puedes tener todo eso. A eso voy, a eso voy. Es decir, el kitsch, y partiendo del texto de lo que dice, no tiene un principio de artisticidad. ¿Ya? No tiene un principio de artisticidad y es absolutamente, si vos quieres, lo que dice aquí, ¿no es cierto? Es absolutamente heterogéneo. Y como no tiene un principio de artisticidad, el error está en la lectura de la midpool que ha querido hacer ver del kitsch o del mal gusto una apuesta esencialmente estética. Y que, ojo, no descartamos que lo sea, porque hay también gente que hace kitsch deliberadamente, ¿ya? Entonces, aquí un poco venimos a discutir esto, es decir, ¿no? Venimos a discutir eso, es decir, el kitsch, compañeras y compañeros, no parte de un presupuesto artístico y estético per se. Sí. Sí, totalmente. Pero lo que te digo en el caso de acá, porque cuando vos haces kitsch deliberadamente, justo les ponía, ah, sí, totalmente. Y acá, o sea, y te digo acá, también nosotros tenemos en el arte, ponte uno cuando yo les decía a los estudiantes, uno podría decir kitsch en la pintura en el Ecuador, ¿quién? Contemporáneamente el Wilson Pacha, ¿ya? ¿Ya? Y ojo, y el Wilson Pacha lo hace deliberadamente lo que quiere hacer. Nos damos cuenta, ¿ya? Es decir, abordamos el kitsch con lo que decíamos. No hay una definición única sobre el concepto. Y que más bien la idea sería de ir un poco desplazando estas lecturas sobre el kitsch específicamente como una especie de antivalor dentro del sistema estético y artístico. Sino que más bien pensar el kitsch como un modo de presentación o el mal gusto, digamos, como un modo de presentación que no necesariamente tiene que ser mirada y leída desde un horizonte estrictamente estético y de artisticidad, porque si no ahí resultaría que muchas de las cosas serían mal gusto, muchas, digamos, ¿no es cierto?, desde esa idea como tal. Y claro, ¿dónde quedaría también lo otro? Es decir, entender el mal gusto que se desplaza hacia un ámbito estético, puede ser deliberado, o entender el mal gusto que se desplaza simplemente leído desde un punto desde un horizonte estrictamente político. ¿Ya? Entonces entender, digamos, con este video, cuando uno puede ver, este video, digamos, no es simplemente los dos performando un acto, hay una producción detrás.
¿no? Hay una producción, hay un editor, hay un escenario, ¿no es cierto?, como tal. Y claro, no podemos decirles a todos, es decir, ¿y cuál era tu propuesta estética sobre eso? ¿Por qué razón? Porque ahí viene una de las condiciones también para entender el mal gusto y el kitsch en el siglo XX, que es la noción de consumo. Es decir, el mal gusto, digo el mal gusto simplemente como categoría, no digo como digamos, un concepto per se. El mal gusto y el kitsch solo podría ser entendido en función de la configuración y conformación de un espectador kitsch. ¿Ya? De un espectador, en este caso, de mal gusto. Nosotros podríamos decir un kitsch gentleman, que puede, ¿no es cierto?, consumir y entender aquello sobre lo que está, aquello sobre lo que está, en este caso, interactuando y sobre lo que está consumiendo. Entonces, claro, vos puedes ver que Flor de Huaraz llena estadios, ¿no es cierto? Y claro, la gente no va simplemente por su puesta en escena, que es usualmente cuando conversamos con la gente. Si, por ejemplo, a mí no me gusta, qué sé yo, ¿cómo se llama? Lady Gaga, pero la puesta en escena de los conciertos de Lady Gaga puede ser impresionante. ¿Y qué estás valorando ahí? Estás valorando la puesta en escena de Lady Gaga que pone eso en un concierto, ¿cierto? Como tal. O Rammstein, ya, el grupo alemán, ¿cierto? O sea, que es medieval, una puesta en escena medieval, una cosa impresionante, y que vos dices, ahí hay, digamos, un trabajo. Ahora, en el caso de Flor de Huaraz, ella no está pensando en la puesta en escena, ¿sí? Ella está pensando en que tiene un tipo de seguidores, ¿cierto?, sobre el cual consumen su música, y esa música puede ser absolutamente diversa en términos de que tiene canciones, digamos, tristes, canciones alegres y una serie de cosas. Y claro, el consumidor del kitsch en este caso no es un consumidor especializado, y es un consumidor que ha sido configurado a partir de un contexto y de un tipo de cultura, en este caso, una cultura mediática configurada al calor de los medios de comunicación y del fordismo o del sistema, digamos, en más o masificado como tal. Entonces, claro, ahí nosotros podemos tal vez entender, ¿no es cierto?, de que el kitsch tiene una dialéctica en tanto produce un tipo de mensaje y también plantea un tipo de consumo de ese mensaje. ¿Y qué pasa necesariamente? No por lógicas estrictamente estéticas, de vanguardia, si se quiere, que a pesar que ahí viene también el debate, porque a veces la vanguardia utiliza el kitsch como tal, y el kitsch utiliza la vanguardia, ¿no? ¿Consciente o no? Sino que aquí podemos ver que el kitsch emite un tipo, yo no diría mensaje, sino de sentido, sobre el cual, ¿no es cierto?, la gente consume ese sentido como tal. Es decir, que hay una especie y una relación bastante dialogal entre lo que produce y lo que consume. Si nosotros sacamos al consumo, digamos, de esta ecuación, no solo que falsea, sino que el kitsch no cumple su lógica de cometido en relación a su proyecto mismo en este caso, de producción cultural como tal, ¿no? Entonces, este primer video. Traje un segundo video que tampoco se va a poner, ¿no?, evidentemente por condiciones más técnicas. Este segundo video es más bien es apoyando a la escena local. Este segundo video es, si le pueden ver, es de Patty Ray. Exacto, que les pido. La canción se llama Si tú no estás. Sí. Patty Ray, y la canción se llama Si tú no estás. Sí. O sea, aquí tal vez venimos a discutir otras cosas. Y además del nombre Patty Ray, ¿no? Sí saben por qué se llama Patty Ray, ¿no? Contó en una entrevista, porque hay que ver, pues, o sea, hay que ver todo. Bueno, tal vez mis estudiantes no conocían, pero ustedes sí deben conocer el 10 sobre 10, que antes sabría el 10 sobre 10. El 10 sobre 10 salvaba del suicidio, pues, a todo el mundo. Era dedicado expresamente a la chicha y a la tecnocumbia. Bueno, lo están viendo, ¿no? Es un video filmado posiblemente en España, en Barcelona, una serie de cosas. Tiene toda una estética y un sistema y una estructura de lo contemporáneo, de lo que hace especialmente géneros como el reggaetón y todo.
es evidente, causa gracia y está bien, porque tal vez yo no creo que la Patty Ray esté pensando que se va a reír la gente, sino que sus seguidores dirán, puta, qué lindo, qué bacán y todo. Y es también por dónde está, digamos, situado. Ahora, si quieren pueden ver un poquito más del video, si no continúo, me avisan nomás. Yo quiero... Sí, qué bacán. ¿Ya? Entonces, aquí podríamos evidenciar dos cosas con este video en relación al mal gusto y al kitsch como tal. La primera es que esencialmente el kitsch, tal vez uno de sus derroteros, sin quererlo, sin saberlo conscientemente, es la producción de efectos. Es necesario el conseguir un tipo de efecto, ¿ya? Y aquí el efecto que usualmente, si ustedes vieron, los que tienen celular y todo, es la risa, ¿no? Y no es que esté mal, no es que esté mal, ¿no es cierto? Sino te causa gracia por toda la estructura que tiene un videoclip. Yo les decía, fíjense en esto, cuando Patty Ray da la entrevista y le preguntan ¿por qué te llamas Patty Ray? Primero, Patty Ray es una mujer posicionada políticamente, si sabían, por si acaso, era militante del MPD en su momento, ¿ya? China. Ya tenía por lo menos una dinámica política. Y la segunda es Patty Ray, ¿por qué? Porque es R-A-Y. Y ella dice es que yo estudiaba administración en la gloriosa Universidad Central del Ecuador. Y yo siempre iba con minifaldas. Y tenía un compañero que cuando llegaba me decía Patty, alright. Entonces, yo de ahí saqué el nombre artístico, Patty Ray, y se quedó como tal, Patty Ray, ¿ya? Es decir, no hay posibilidad de, digamos, pensar que el Ray es una apropiación lingüística del inglés ni nada de eso, sino que en este caso, y ella le tradujo, no, sino que ella hizo como sonaba. Es decir, la primera lógica del kitsch, ¿no es cierto? El proceso de causar un tipo de efecto, ¿ya? Como tal. Y la segunda, que también es sumamente importante, es que trabaja sobre lo que dice Eco, sobre, en este caso, efectos ya confeccionados. Si ustedes pueden ver el video, no hay ningún descubrimiento, tal vez la producción mejora muchísimo, porque ustedes pueden ver ahí que hay una producción y todo, que le hace su esposo, ¿no? O sea, es una cuestión súper endogámica también en el mundo de la tecnocumbia. Su esposo que se llama el Pato Willy, que se pone bajo dirección y director el Pato Willy, ¿no? Es una cosa bien interesante que podía jugar con todo esto del kitsch, porque cuando vos dices directores de videoclip, ¿a quién piensa? Contemporáneos y como súper bien, que le ha hecho a Bjork y a gente así. ¿Quién piensa? Segismundi, claro, Marilyn Manson o Chris Cunningham, por ejemplo. ¿Ya? El Spike Jonze, Jonathan Glazer, ¿ya? Pero aquí estamos hablando del Pato Willy, ¿ya? El Pato Willy, que es el esposo de la Patty Ray, que además de seguro deben tener unos grandes equipos, porque la producción, si vos ves, es una producción súper interesante. Por tanto, la idea de los efectos que produce, pero además de eso, de los efectos, digamos, ya confeccionados. Y eso resulta interesante, porque a partir de eso sí podemos tener una estructura de lectura, ya no una estructura de que nos guste o no. Es decir, en este caso, por ejemplo, el videoclip está, si bien puede ser una historia sobre, que no puede variar entre el Caribe y acá, que aparece un grupo de chicos con un tipo de ropa que responde a una dinámica más de corte gang, y sin embargo hay una lógica ahí, sin embargo ya está confeccionado, es decir, es una especie de, si ustedes quieren, de trasiego de otras lógicas al mundo, digamos, de lo que cada, en este caso, artista va proponiendo, ¿no es cierto? Entonces, ahí nosotros podemos entender que una de las derivas de todo esto es que el kitsch no es solo imitación, el kitsch imita la imitación, que es también una de las condiciones como tal, pero que además yo creo que esto sí es también una cuestión que evidencia, es la transversalización también de las condiciones de clase de quien un poco produce y genera este tipo, digamos, de acercamiento, ¿no? Es decir, nosotros podemos entender que en el caso de Patty Ray y toda su trayectoria, que la hizo desde los momentos tal vez más, ¿cómo decirlo?, más no elaborados de la tecnocumbia, donde el Julio César Hidalgo representaba el epicentro de todos los nuevos exponentes y de las grandes trayectorias de este género, hasta lo que es
implica que hay un proceso de trayectoria que no sale del sector popular, entre comillas, que nosotros podríamos ver en otro tipo de música como ascenso social, salir de un sector para, digamos, ingresar en otro a partir de ciertos capitales culturales y todo. Aquí no, sigue siendo, ¿no es cierto?, parte de este sector popular, medido en términos culturales desde la low culture la cultura popular o la baja cultura, que simplemente asciende en términos técnicos sobre lo que está haciendo, ¿no? Y eso resulta como también otra forma interesante, porque además está medido por una lógica específicamente de clase, ¿no es cierto?, como tal, y de posibilidad de desplazamiento sobre lo que esté. Ahí nosotros podemos ver cómo otros artistas se han logrado desplazarse y desplazarse hacia otros lados. Pensemos, no sé, artistas que han pasado a tocar con bandas que están justo en el mainstream de ahora. Pensemos en Papaya Dada y cosas así, ¿no es cierto? Swing Original Monks y toda alguna gente, ¿no? Elizabeth Valseca, y que toca con ellos, ¿no? El propio Don Medardo, ¿ya? Entonces, tal vez de ahí nosotros podemos ver que el kitsch también está no solo medido, sino está situado dentro de una lógica, digamos, heterotópica. Por un lado, sí puede haber un sinnúmero de lugares de donde puede emerger, pero de algún modo les lleva, le compromete y les sitúa en un ámbito de los sectores estrictamente populares y a partir de una lógica también de medición de clase. Porque la clase va a definir qué es lo que tendría, digamos, mal gusto. Ustedes le ven a la Patti Rice, sus vestidos, sus tacos y todo. Es decir, si podemos analizar en términos ya de un tipo de estructura que plantearía el mal gusto o el kitsch, podemos analizar todo esto que se viene haciendo, es decir, imitar la imitación, ¿no? Que es una cuestión. Los efectos prefabricados y los efectos que se quiera causar. Y también la lógica esta sobre la cual se puede asentar, que es la dinámica de clase y la estética de clase. No solo el eto, sino la estética de clase. Y aquí viene una imagen que quisiera pedirle al Gabriel. Una imagen, no esta, la anterior. Para que ustedes puedan ver qué dice este. ¿Ya? ¿Y cómo les parece esto? ¿Ya? O sea, tal vez aquí hay otro tándem para medir esto. ¿Me entienden? Es decir, cambia radicalmente en la gente. Es decir, algunas personas se pueden reír muchísimo de Patti Ray o de Flor de Huaraz, pero cuando ven esto, que evidentemente puede tener la misma condición de las dos, pero responde tal vez a una lógica distinta. Y que son estos zapatos, ¿no? Y aquí, ¿qué podríamos leer? Es decir, aquí estamos leyendo nosotros tal vez esta idea más bien de las sensibilidades y las salidas comerciales que tienen ciertos artefactos en relación y en diferencia de otros. Entonces, yo les pregunto, ¿por qué esto no puede ser leído desde el mal gusto? De seguro que sí, tal vez nosotros, pero la mayoría de gente, y digo los que votaron, ¿no es cierto?, por su presidente, no lo leerían, ¿no es cierto?, como tal. Ya, a diferencia de él. Entonces, esta foto o esta fotografía, y que de seguro, no sé qué marca serán los zapatos, ¿no es cierto?, si no costarán $100, $1,200, ¿no es cierto?, costarán unos 800, 1,200, 1,500, dependiendo de lo que quieran comprarse y todo eso. Entonces, nosotros podemos ver aquí que sí cambia la lectura y la estructura también de lectura, en este caso del kitsch. Y cambia por una dinámica y una dimensión también de clase y de lugar desde donde vos puedes denunciar. ¿Por qué el Met Gala viene a representar lo in y lo top de la moda, ¿no es cierto? Y todo. ¿Por qué? Y cuando vas con vestidos que en la vida te pusieras. Y representa el buen gusto, ¿ya? Representa el buen gusto como tal. Entonces, claro, ahí nosotros como entendiendo, ¿no es cierto?, que el kitsch intenta algo como estructura, y podemos leer también desde ahí, que es la satisfacción del gusto de cierto sector sobre el cual, de cierto sector que demanda un tipo de producto que no tenga tal vez en su
disculpen la palabra que voy a utilizar, tal vez no sea esta, en su esencia la dinámica de cuestionar. Y ahí podemos tener un montón de productos como tal. Y esto es parte de, es decir, el kitsch, nosotros podemos ver, se enmarca también en una dinámica de satisfacción del gusto. Y ahí rompe con este mito del mal y buen gusto. El kitsch satisface un tipo de gusto. Y ya no se vincula a un proceso de lectura elitista, solamente. Es decir, esto es kitsch. Porque claro, tal vez esta lectura elitista puede ser de algún sector, pero nosotros sabemos, como decíamos en el Wilson Pacha, es un pintor kitsch. Pero él lo hace deliberadamente, él lo hace también con una especie de derrotero, digamos, claro, ¿no? Él está ironizando lo que vos quieras. Pero en cambio acá, cuando Nouveau hace esto y se viste de este modo, ¿qué está haciendo? ¿Ya? ¿Puedo ver la siguiente foto? No, sí, o sea, la anterior, la que estaba. Sí, esta justamente ya estábamos conversando con dos amigos y la idea, cuando les contaba de esto fue mandarme esta foto, ¿no? Que aquí también está la pana que me mandó la Sole, también es profe de la facultad, así que se construye colectivamente estos debates y todo. No, aquí está, ahí está, para que le vean, está atrás. Levanta la mano, Sole. No, mentiras. Ya, entonces, claro, cuando ella me manda esta foto, es interesante, ¿no? Porque ¿quién está en esta foto? Les pregunto. La esposa de Besos. ¿Dónde está la esposa de Besos? En el medio, ya. ¿Quién más? Vogue. Anne Wintour. El diablo se viste a la moda y una serie de cosas. Entonces, vos puedes mirar ahí dos cosas súper claras. Pensando, yo les digo, ¿quién es kitsch? Además, ya, pero, exacto. Pero les pregunto ahí, ¿quién resulta kitsch en esa fotografía? Tal vez nosotros. Pero realmente quien es kitsch es la millonaria, es la del medio. O sea, todo lo que está utilizando Anne Wintour y toda la trayectoria que tiene en términos de la revista, no te permitiría decir que ella es kitsch, porque ella es la policía más o menos de que quién determina el buen y el mal gusto, por ejemplo, en la moda. Entonces, ves que el kitsch sí tiene desplazamientos dialécticos y también semánticos sobre todo. Y está, digamos, muy dispuesto hacia el ámbito de la satisfacción de gusto de los lectores como tal. Y ahí nosotros podemos ver, no solo en la moda, no solo en la música, en el cine, ¿no? Podemos ver en la literatura, podemos ver en un sinnúmero de ejemplos de cómo se va posicionando esta idea, digamos, de más, digamos, en este caso, de vehiculización del gusto sobre ciertas cosas, ¿no? Entonces, otra de las formas de la estructura del kitsch es que supone también un soporte, y este soporte tiene que ser esencialmente material. ¿Sí? ¿Por dónde se vehiculiza el kitsch, el mal gusto, en este caso específicamente? Contemporáneamente vos tienes redes sociales, tienes toda una serie de plataformas transmedias y una cuestión. Como antes tal vez tenías la televisión como tal, ¿no? Entonces lo que nosotros podemos entender es que, a diferencia del arte, que puede tener un tipo de finalidad de goce, finalidad estética, el kitsch en este caso tiene una especie de una finalidad práctica y pragmática. Es decir, tanto puede ser un anuncio en una carretera como puede ser un tipo de pedagogía, digamos, civil, y como puede ser un cartel como tal. Entonces, más o menos llegamos a la idea del inicio. Definir el kitsch es definir el kitsch en su contexto y en su espacio, digamos, histórico en el cual se va configurando. Definir el kitsch en el siglo XIX tenía claramente. Eco hace una analogía bien interesante, que es trabajar sobre un pintor que se llama Giovanni Boldani, ¿no es cierto? Que ustedes tal vez lo puedan ver, que se especializó en rostros, se especializó específicamente en, ¿cómo se llama la técnica esta del rostro? En retrato.
pintó a Giuseppe Verdi, a un montón de gentes. Y lo que decía Eco es que, claro, él pintaba lo que la persona, sin ningún tipo de acercamiento, por ejemplo, al arte, le pedía. Entonces, obviamente, iba una mujer y le decía, yo quiero que me pintes, obviamente una mujer, digamos, ¿no?, de clase social burguesa, y le decía, yo quiero que me pintes, y lo que hacía Goldoni es pintar, ¿ya? ¿Y qué es lo que la mujer quería mirar en esa pintura? Quería mirar y reafirmar y confirmar la lógica de ser mujer, es decir, mirada seductora, toda una serie de estética que esté ahí, digamos, ¿no es cierto?, como tal. Y él le daba. Pues si vos quieres esto, toma esto. Esto es lo que quieres. Porque no necesitas, digamos, de más. Pero lo que él hacía era otra cosa. Era cuando trabajaba y pintaba el vestido, que obviamente él se inventaba el vestido, acogía de varias vanguardias, digamos, estéticas y pictóricas, y trabajaba lo que quedaba de cuadro. Entonces, claro, él jugaba, digamos, yo diría, de modo, digamos, en este caso, bifronte. Por un lado, en términos de efecto y en términos de consumo y de lo que quiere, en este caso, la persona o el cliente, y por el otro lado es poner en juego lo que él tenía como acumulado de conocimiento sobre la pintura. Entonces, eso resulta un caso bastante, digamos, de estudio, que se puede ver en algo también ahora contemporáneamente. Hay un justamente el videoclip, me parece que es del género que puede mostrar, es una canción de Madonna, sí cachan, no, Madonna, la canción se llama Bedtime Stories, y le pidió a Chris Cunningham que le haga el videoclip, y él dijo, ya, yo te hago el videoclip, me das la libertad de hacer el videoclip, le dijo, por supuesto, haz, y lo que esperaba Madonna era que salga ella, y especialmente todo lo que es Madonna, y lo que máximo llegó a hacer Cunningham con el videoclip de Madonna fue ponerle bocas en los ojos también. Entonces Madonna es como, ¿qué onda, cachas? O sea, pero no estoy, no, si estás. Y lo que dijo Cunningham fue, este videoclip a mí me sirvió para rendir homenaje a todo, digamos en este caso, mis maestros y mis influencias. Está desde Van Gogh y todo. Entonces, digamos que juega con la idea de lo que le pide el cliente, pero a la larga termina siendo una lógica de vanguardia. Es también característica del kitsch, porque aquí el kitsch pasa a utilizar a la vanguardia y la vanguardia pasa a utilizar al kitsch. Entonces, no es nomás de decir mal gusto o kitsch, sino entender, digamos, tal vez este tipo de relaciones de tensión y de cuestiones a veces paradójicas y contradictorias que puede llegarse, digamos, en este caso, a utilizar. Es decir, el kitsch, efectos y finalidad, totalmente como tal, ¿no? Pero también utilizada en relación a poder abrir más, digamos, el asunto del debate. ¿Por qué razón? Porque muchas veces los productores, artistas, cineastas y todo, lo que hacen es, en cualquier, no digo, tal vez en un género muy de consumo, muy de demanda, trabajar con técnicas muy elaboradas para llegar a eso, como tal. Y nosotros podemos ver un sinnúmero de artistas. Les pongo un ejemplo. Hay una película que fue una película de culto en su momento, porque fue con un presupuesto bajísimo y todo, que es de Robert Rodríguez. Se llamaba El Mariachi. La primera versión de Robert Rodríguez, de Mariachi, fue, los dolis hacía él con patineta. O sea, era tan exigua la plata que tenía para hacer la película que lo hacía con patineta, porque no tenía, cuando hacía el Dolly's o Traveling, no tenía. ¿Vieron eso? ¿Y qué hizo Hollywood? Puta, vamos a hacer ahora una peli la misma, pero ahora sí con Hollywood. ¿Y quién participa en esa peli? Antonio Banderas. ¿Cómo se llama esa película? Bandolero y seductor. El propio Robert Rodríguez. ¿Ya? Entonces tenemos también esas, digamos, esas dinámicas, es decir, Robert Rodríguez hizo con un bajísimo presupuesto una película de culto y maravillosa a partir de las técnicas más elaboradas del guión y del sentido. Y en Bandolero y Seductor hizo una película no de culto, sino para la mid-cult, es decir, para la demanda, digamos, de la gente que quiere ver una película que tenga todo a la vez, acción, romance y todas las cosas que nosotros nos imaginamos, a partir de las técnicas más elaboradas, en cambio de la cuestión cinematográfica. Entonces, a mí me parece que es súper importante, digamos, entrar en esta adecuación de los debates y especialmente en esto del buen gusto y el mal gusto. ¿Quieren decir algo para no tomarme solo el micrófono? Pues no.
decir algo, ¿no? La gente sobre la que le doy clases, ¿no? Sí. O sea, bueno, como una duda de cómo se analiza como geográficamente. Porque, a ver, también hubo unos premios en África, en Nigeria. Tenía un super nivel y le daba clases. Sigue siendo el arte de la élite, pero, tiene un nivel muy superior en Nigeria. Pero el hecho de estar en África cambia la dinámica. Entonces, ¿cómo se maneja así? O sea, entendiendo simplemente porque es la élite de Estados Unidos, siguen teniendo el arte con percepción de esto es lo bonito. Es clarísimo, claro. Evidentemente, sí hay epicentros que tienen todo un, digamos ahí, todo un capital que está inmerso, ¿no? Met Gala, es lo mismo en el cine, Venecia o lo que sea. Y puede entenderse tal vez, yo pensaría, y es lo que dije al inicio, o sea, hay momentos en que los procesos, digamos, de gusto y construcción del gusto y del mal gusto se pasan por una lógica de racialización, por ejemplo, y de etnización. Pero eso podría ser, yo diría, súper evidente. Y hasta qué punto, no por lo que dices vos, sino hasta qué punto puede ser un lugar común. Yo pensaría en otra cosa que también nos puede ayudar a pensar, digamos, de manera tal vez un poquito más escamoteada y que esté entre líneas, y es que el kitsch o su opuesto, digamos, el buen gusto, lo único que intenta es tranquilizar al consumidor. Lo único que intenta es tranquilizar al consumidor haciéndole ver que ha realizado un proceso de encuentro con la cultura como tal, ¿no? Y tal vez esa es una de las estrategias tal vez más grandes, ¿no? Como, digamos, como puede mirarse, es decir, una de las características del kitsch o una de las características del buen gusto es que tranquiliza, ¿no? Tranquiliza al espectador, tranquiliza, digamos, en este caso al consumidor, convenciéndole que su acercamiento al arte ha sido de la mejor manera, ¿no? Y eso podemos ver especialmente en el gobierno actual, ¿no? Como tal, especialmente el Ministerio de Educación, y todo, perdón, de Cultura, Viceministerio de Cultura y todo eso, ¿no? Es decir, ¿para quién está enfocada la política cultural del ministerio, del viceministerio? Evidentemente uno puede decir personalidades tipo, ¿no? Consumidores tipo Lavinia, que de algún modo le convenza, le tranquilice y le diga, te acercaste. Y está muy bien. Entonces, yo creo que es verdad lo que dices, es por un lado sí un proceso, digamos, de etnización, pero también por el otro lado, en qué medida nos tranquiliza y nos pone bien cuando leemos, nos acercamos o escuchamos algún tipo de obra. Y nos dice, ya, cumplimos. Y el arte cumplió la función, por ejemplo, ¿no? Y creo que eso es lo que falta pensar, en qué medida nos han convertido en un tipo de consumidores medios, que no nos obligan o de algún modo nos retan a tener procesos mucho más inmersivos y críticos sobre cosas como tal, ¿no? Valga ser aquí un ejemplo. En el texto está una cita sobre el análisis del viejo y el mar. Ernest Hemingway, premio Nobel. ¿Qué es lo que dice el viejo y el mar? Es una obra para la persona de la mid-cult, es decir, de la cultura media configurada al calor de los medios de comunicación. No te exige nada. Es decir, no es que vas a leer el Ulises de Joyce, ¿ya? O Rayuela. No te exige nada. Te exige y de algún modo propone ciertas lógicas culturales bastante subjetivas que pueden ser leídas en función de tu, por así decirlo, de tu acervo, de tu ethos. Bastantes lógicas relacionadas de la forma narrativa en forma absolutamente bíblica.
Entonces nosotros podemos ir teniendo una forma de lectura, es decir, hay obras que están hechas esencialmente para la persona o para el personaje de la Midcult. No queramos ver más cosas ahí. De hecho, los autores se han propuesto eso. Telenovelas, por ejemplo, ¿cierto? Telenovelas. No creo que ninguna telenovela, por más que el tema sea muy sensible, ¿no? Recuerdan ustedes la industria cultural brasileña que tenía temas como, ¿cómo se llamaba? Esto de la fecundación, esta novela que salió, ¿cómo era? El clon, sí, el clon y todo eso. Que podría ser, ¿no es cierto?, temas tremendamente no solo sensibles, sino angulares para entender el momento contemporáneo, digamos, del capitalismo postfordista, pero no te pedían que seas científico, no te pedían que seas absolutamente nada, sino que goces. Porque lo que te estaba dando era una posibilidad de algún modo, y por esto es la imitación de la imitación y se vuelve de algún modo también en términos casi mágicos, es que plantea una transferencia de vida. Y por eso es que vemos que en las novelas, pensemos generacionalmente, nuestras mamás, abuelas, gozaban tanto con la novela, porque transferían su vida, que posiblemente era re miserable, al mundo de la heroína o de la malvada o lo que sea. Había un principio de transferencia y eso es lo que hace en este caso, digamos, también una de las exigencias y de las formas de analizar el kitsch y el mal gusto en términos no solo lo que decíamos, de efectos, sino de consumo y de divulgación. Entonces, yo creo que también vale la pena como seleccionar y decir qué tipo de producto sí responde a una, o es potencialmente cuestionador de cosas, y cuál otro no. ¿Cuál otro no? Porque debemos entender que no todos los productos que se hacen y se elaboran contraen estas, digamos, estas particularidades. No todos los productos están hechos para ser consumidos de modo especializado, sino que son de fácil consumo, acceso y de efectos impresionantes. Solo pensemos en la industria cultural colombiana cuando produjo todas las novelas sobre narcos, por ejemplo. Ya uno se quisiera, digamos, sobre eso, ¿no es cierto? Si todo el mundo empezaba a ser narco, a hablar como narco, a hablar con toda una serie de cosas que estaban ahí. Y claro, estas novelas no es que te motivaban a pensar el problema y el asunto del narco y la violencia. De ningún modo, más bien configuraban otra cosa porque era para un, digamos, lector y consumidor configurado al calor de esta lógica mediática, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es de algún modo lo que también se debe ir mediando, lo que más o menos dicen, ¿no es cierto?, los finales felices. Necesitamos necesariamente que toda obra cierre con finales felices como parte de un proceso de Midcult, como parte de un proceso kitsch y como parte de un proceso, digamos, de el gusto del consumidor medio. Y tal vez eso pueda ser de mal gusto, más de mal gusto que la misma idea de decir Flor de Huaraz es de mal gusto. Porque necesitamos clausurar, ¿ya? Necesitamos clausurar. Entonces, creo que por ahí son algunas de las ideas, quedan 15 minutos, son algunas de las ideas. Y finalmente sí, se quedaron muchas ideas fuera, pero finalmente sí quisiera como ir cerrando, ¿no? Como tal. Una de las cosas que Eco propone en su texto es que sí uno puede leer o puede ver en el kitsch la recuperación de mensajes poéticos, paradójicamente, porque no se está remitiendo al género de la poesía, sino más bien al concepto de lo poético, es decir, de la estructura, de la morfología, de la sintaxis, más o menos de la forma que puede tener un texto, un vestido, una obra o lo que sea. ¿Ya? A eso se refiere lo poético, no específicamente al género de la poesía. Y creo que esto permite entender también la dinámica del kitsch, es decir, el kitsch se sostiene necesariamente, ¿no es cierto?, sobre mensajes sencillos pero de carácter absolutamente excitantes, ¿no? O sea, de lo contrario no tendría mucho sentido como tal, ¿no? Lo otro es que, como conclusión, el kitsch y el mal gusto como concepto y discusión solo puede, digamos, en este caso, tener éxito, especialmente en un público donde las experiencias no solo estén cualificadas, sino estén destinadas a finalizar como tal. Y ahí nosotros podemos ver el problema y el asunto de los finales.
¿no? Cuando son finales abiertos es no solo desazonante para muchos, sino frustrante, porque vos necesitas finalizar y necesitas también en este caso generar experiencias eminentemente cualificadas. Lo otro, ¿no es cierto?, es que el kitsch tiene que también, o mejor dicho, el kitsch es también debe ser asumido en tanto un contexto, pero con una particularidad. ¿El kitsch está inscrito en un contexto histórico? Sí, pero ese contexto histórico del kitsch es incapaz de ser citado de manera estética como tal, y lo que propone siempre, en la mayoría de veces, es necesariamente un tipo de desequilibrio como posibilidad de referencia. ¿No? ¿Esto qué quiere decir? Entender al kitsch no solo entender el tiempo, sino también su grado de producción incapaz de responder a las lógicas sobre el cual está discutiendo, proponiendo y, si ustedes quieren, también ejercitando un modo de ver, ¿no? Como tal. Dicho de otro modo, el kitsch tal vez es una de las cosas dentro de un contexto histórico la más ahistórica que puede mirarse como tal. Y ahí uno puede entender tal vez que la moda está más cercana a esta explicación. Por eso siempre se vuelve o al pasado o a la mezcla, y que de algún modo terminan convirtiéndose, si ustedes quieren, en formas de medición y de legitimidad estética. Voy a proponer solamente un tema en relación al diseño de interiores o a la arquitectura. ¿Qué está de moda ahora en el momento actual en términos de arquitectura? Pero como lógica arquitectónica, digamos, como apuesta arquitectónica. Exacto, el minimalismo y el brutalismo. Yo digo, una gente que se quedó a medias con su casa, ¿ya? Y no le pasó nada, sino que le dejó con los bloques viendo y los cables ahí. ¿Qué es? Claro, industrial o brutalista, medido desde otros lados, ¿no es cierto? Lo otro así es que me faltó para todo, me faltó poner puertas y todo eso, ¿ya? Pero tal vez por eso digo que tal vez es lo más ahistórico. Por ejemplo, evidentemente hay gente que dice, voy a proponer meter todo lo que pueda. ¿Y qué tal si ahí se construyó el mid-century en términos de diseño de interiores? Y ahora el mid-century es una cosa bellísima que vos dices, no cualquiera puede hacerlo, por el eclecticismo que demarca. Desde, ¿cómo se llama? Lámparas chinas, una serie de cosas. Y es tal vez porque, claro, se pudo haber quedado también a sí mismo sin, digamos, poder llenar su casa y tenía un montón de cosas ahí. ¿Y qué viene ahí? Puedes decir, es que es vintage. ¿Ya? Entonces, claro, terminamos también como legitimando cosas sobre los conceptos que le damos desde otro espacio que nos obliga de algún modo, ¿no es cierto?, a posicionar cuestiones, no digo críticas, pero sí inmersivas en otras cosas. Entonces, por eso tal vez lo kitsch, ya para cerrar, y la mid-cult resulta bastante asincrónico dentro del momento en que aparece y cómo se mueve como tal. Y por eso no podríamos decir, y esta tal vez es la conclusión final, no podríamos decir que el kitsch es sinónimo de mal gusto, y el mal gusto es una condición sine qua non de una determinada clase o de un determinado producto, sino que habría que estructurar inclusive las formas de comprensión de ese tipo de mal gusto o de kitsch. Eso, bien, gracias. Bueno, si tienen alguna pregunta, alguna cosa, o más que una pregunta, un comentario, o lo que sea. A ver, como contexto, Milo J creo que todos lo conocen, ¿no? Es este artista argentino, sobre todo con su último álbum de La vida era más corta, donde básicamente con la performatividad y lo simbólico del color marrón trata de cierta forma de reivindicar como el racismo, lo invisible, lo que ha sido anulado tanto en territorios y no solamente como en Argentina, sino a nivel Latinoamérica.
¿Esto se podría como considerar un tipo de kitsch? Y si es así, ¿qué tipo de kitsch sería? Milo J. O Milo J, yo creo que ahí sí está como transversalizado por la industria cultural, ¿no? Es decir, cómo la industria cultural determina un tipo de artista que para muchos en determinado momento puede situarse más bien en lógicas marginales, ¿no? Como tal, como muchos de los artistas, digamos, que hacen trap y que después pasan a otro, sí, como decirse, a otra clase, ¿no? Como tal. Pensemos, Rosalía. Rosalía ahorita, ¿qué puede ser? ¿No? Alguien que hace un álbum vinculado, digamos, con un montón de voces, con un montón de idiomas, sí, de lenguas, una serie de cosas, y que tiene que ser consumido por un tipo, digamos, de público destinado especializado, frente a una Rosalía que hacía reggaetón, por ejemplo, ¿no? Con altura, y que es referente del movimiento feminista y con altura decía, por poco ilegitimaba el femicidio. Si no me cree que me mate, decía. Y ahora, en cambio, hace una suerte de experiencia imitativa de quién, por ejemplo. ¿A quién le suena la Rosalía de ahora en este nuevo álbum? Por ahí Björk. ¿Se cachan Björk? ¿No? Cuando Björk hace solo ese álbum con su voz, nada más, ¿no? En este caso Rosalía casi se vuelve célibe, o sea, pone en práctica toda una serie de elementos performativos, ¿no? Célibe porque resulta que se hizo casi monja para poder encarnar todo el tipo. Y claro, nosotros vemos, ¿no es cierto?, en el caso de Milo J, tal vez habría que ver toda una serie de elementos y de estructura, como dice acá, digamos, eco, un sistema de sistemas que se relacionan, dónde nace, eh, cómo se va moviendo su trayectoria como tal. No, a mí me parece que tal vez en este tipo digamos en este caso de músicos, es más fácil distinguir la puesta en marcha de todo el mecanismo brutal de la industria cultural, que puede ser para blanquear, obviamente, sí, para blanquear, digamos, un poco, para decir que hay un trap diferente, digamos, hay un trap diferente o ciertas cosas diferentes, ¿no? Que ya no puede ser solo escuchado por la villa, ¿ya? Sino que sí puede ser escuchado y puede trascender y convertirse tal vez en un fenómeno de masas, evidentemente, pero que de algún modo permee y que sea, digamos, que tenga ese proceso de efecto de permeabilidad en las clases medias, por ejemplo. Y que eso es lo que sin duda ha sido, ¿no? Hay no sé, hay que hablar de música, pero hay no sé cómo decirlo, no sé si música, cantante, lo que sea, que hace, bueno, lo que está de moda, que se llama toquilla, ¿no es cierto? Se han de haber escuchado, ¿no? Sí, sí, ¿no es cierto? Ya, ¿y qué es eso? ¿Qué es toquilla en este momento? Les pregunto. Una cantante. Una man que canta con Jane Balvin y que dice, soy una perra en calor. Bien. Estoy buscando un perro para quedarme pegado. Ah, ya. Muy bien. Y le sacan en Tiny Desk. ¿Cómo entendemos eso? ¿Quién está en Tiny Desk? ¿No es cierto? Vos dices, está posiblemente, uno pensaría que puede estar la cream de la cream de cierta música o de ciertos músicos. ¿Ya? Y aparece Toquilla. Entonces, la industria cultural sí, de algún modo, define también las lógicas de lo kitsch y todo, porque a la larga, Toquilla se vuelve también referente para cierto o cierta capa, digamos, de movimientos sociales, especialmente, en este caso, disidencias y feministas. ¿Ya? Con eso basta, dejó de ser kitsch. Y se volvió no solo políticamente correcto, se volvió de algún modo revolucionario. ¿Ya? Entonces a mí me parece que sí, la industria cultural sí va definiendo también en ciertos aspectos. Y ahí mi llamado solo sería a mirar la posibilidad de tener una lectura sobre el kitsch y el mal gusto. A partir de que
sistema, digamos, de diferencias y de homologaciones podemos leer, y no solo decir bajo qué sistema de creencias pensamos que es. Porque a veces el sistema de creencias nos arrasa y decimos esto es, sino más bien como tratar de tener una estructura sobre la cual pueda decirse, independientemente de si nos guste o no, ya, ahí está el gusto, independientemente de eso, ¿no? Eso es más. ¿Algo más, compas? Bueno, gracias de tal caso, ¿no?